En este podcast hemos hablado de criaturas tan singulares como el ornitorrinco, un caso excepcional de la naturaleza, o el pulpo, ese alienígena capaz de resolver problemas con gran inteligencia. También hemos viajado atrás en el tiempo para explicar el papel que desempeñaba la mesta desde la Baja Edad Media. Incluso te hemos contado cómo entre el siglo XV y el XVIII se celebraban juicios contra animales como si fueran personas. Pero nunca, hasta ahora, habíamos hablado de una mula que sembró el caos y llegó a matar a decenas de personas. Una historia real, ocurrida en Roma hace más de 5 siglos, cuando una simple bestia de carga, asustada en el momento menos oportuno, desencadenó una de las tragedias más recordadas de la historia papal. Os contamos todo esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Empecemos por poner sobre el tablero a los 3 protagonistas principales de esta historia: el Papa Nicolás V, el puente de Sant'Angelo en Roma y la fiesta del Jubileo. Juntos explican el por qué la capital italiana atrajo a sus calles a una gran multitud en el año 1450, y fueron las circunstancias involuntarias de que un simple paso sobre el río Tíber se convirtiera en el escenario de una gran tragedia. Empecemos por explicar qué es el jubileo cristiano. El concepto surge en el año 1300, cuando el Papa Bonifacio VIII fija por bula el primer año santo. En aquel momento se estableció que quien peregrinara a Roma y visitase las basílicas de San Pedro y San Pablo en penitencia, obtenía la indulgencia plenaria. Es decir, el perdón total de sus pecados hasta ese momento y la posibilidad de acceder al cielo sin pasar por el purgatorio. Como es obvio, aquel nuevo evento desbordó la ciudad, pero además codificó una liturgia de viajes, colas, reliquias y perdón, que con el tiempo Roma terminó repitiendo con distintas cadencias: 100, 50, 33 y finalmente 25 años, alternando jubileos ordinarios y extraordinarios. Hacia 1440, el Papa Nicolás V, humanista convencido e iniciador de la biblioteca, que fue germen de la histórica Biblioteca Vaticana, quiso devolver prestigio a la Santa Sede y recuperar la tradición del jubileo cada 50 años. Para ello, promulgó la bula Immensa et Innumerabilia, fechada el 19 de enero de 1449, con la que convocaba oficialmente el jubileo del año 1450. Y es precisamente el Papa Nicolás V el segundo protagonista de esta historia. Su nombre de pila era Tommaso Parentuccelli y nació en Sarzana, Liguria, en el año 1397. Estudió teología y filosofía en Bolonia, trabajó como bibliotecario y secretario de cardenales y se labró una reputación como hombre de libros en una época en la que el saber era aún un privilegio eclesiástico. Nicolás V llegó a Roma con el propósito de restaurar la grandeza material y espiritual de la ciudad. Veía en el arte, la arquitectura y el conocimiento instrumentos de evangelización y autoridad. Su objetivo era que Roma dejara de ser una capital en ruinas y volviera a ser la nueva Atenas del mundo cristiano. Bajo su impulso comenzó la renovación urbana del Vaticano. Se planificaron obras en San Pedro, se restauraron murallas y acueductos y sobre todo germinó la semilla de esa biblioteca vaticana. Y claro, cuando en 1449 proclamó el jubileo de 1450, Nicolás V vio en aquella celebración la oportunidad perfecta para mostrar al mundo esa nueva y boyante Roma. Momento para presentar a nuestro último y tercer protagonista, el puente de Sant'Angelo. Levantado por el emperador Adriano entre los años 134 y 139 después de Cristo como Pons Aelio, era el acceso más directo desde la ciudad al mausoleo imperial, hoy Castel Sant'Angelo, y por extensión al camino hasta San Pedro. A lo largo de la Edad Media el puente fue ganando apodos y funciones. Popularmente era conocido como Puente de San Pedro por su uso peregrino, pero también como Puente de Sant'Angelo, por la leyenda del ángel que en tiempos de Gregorio Magno anunció desde el castillo el fin de la peste. Ya en el siglo XV, además de tránsito, era espacio comercial con cientos de hileras de puestos en días de fiesta. Y con todos estos ingredientes en juego, nos situamos en la tarde del 19 de diciembre de 1450. Las crónicas y los estudios modernos coinciden en la enorme afluencia que acumulaba Roma, con multitudes comparadas con bandadas o enjambres. El camino hacia Ponte Sant'Angelo se convirtió en esa fecha en, literalmente, un embudo humano. En medio de aquella aglomeración apareció una mula al servicio del Papa Nicolás V. Los relatos de la época suelen indicar que la mula acompañaba a la comitiva papal en el paso por el puente.
y en su avance algo inesperado ocurrió, algo que la alteró y que provocó que se espantara de manera brusca. Comenzó entonces una avalancha con personas tiradas por el suelo, algunas pisoteadas, otras tantas cayendo al Tíber y muriendo ahogadas. La cifra de fallecidos no es exacta. Algunos estudios los contaban por cientos. Una de las cuentas más contemporáneas habla de 200 personas, y es esta última estimación, cerca de 200 muertos, la que se acepta de forma usual. Tras aquel drama, la reacción de Nicolás V fue rápida y tajante. Al año siguiente, 1451, el pontífice ordenó obras de remodelación del puente, en el que se demolieron viviendas y se ensanchó el paso, con el fin de reducir los cuellos de botella y prevenir nuevos incidentes. Un siglo después se construyeron sobre el puente 2 pequeñas capillas de planta octogonal, los conocidos como Tempieti, como homenaje a lo ocurrido. Curiosamente, estas capillas no sobrevivieron al paso de los siglos. Fueron derribadas en el siglo XVII durante remodelaciones urbanas que buscaban también mejorar el tránsito hacia el Vaticano. El accidente con la mula supuso un momento de quiebre. No solo reveló los límites técnicos del puente romano ante una avalancha humana, sino que obligó a la curia papal y a la ciudad a replantear la gestión de los flujos de peregrinos y la seguridad del acceso al Vaticano. En el imaginario urbano de Roma, ese puente ya no es solo el acceso al Castel Sant'Angelo o la ruta hacia la Basílica de San Pedro. Transitar por él es recorrer un escenario que nos narra cómo una ciudad que celebraba la devoción masiva aprendió, entre tragedia y reconstrucción, a ajustar su morfología urbana y su gestión. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.